Hola a todos, les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión vamos a darle una apariencia a un modelo 3D. En mi caso es esta taza para café. Como pueden ver, actualmente no tiene ninguna apariencia, solo su color gris. Y comenzamos. En nuestro espacio de trabajo nos vamos a ir a la derecha, nos vamos a ir al panel de tareas, en este icono que dice apariencias, escenas y calcomanías. Vamos a dar clic izquierdo y vamos a encontrar varias carpetas. Está plástico, metal, pintura, caucho, vidrio y más apariencias. Como nuestro modelo es una taza para café, vamos a elegir una porcelana de color blanca. Así que vamos a buscar un material como tipo piedra. Aquí hay pavimento, aquí hay grés, ladrillo, hay arquitectónico. Elegimos mejor el grés, es el más apropiado para nuestra taza. Aquí hay porcelana china, cerámica, grés, loza. Vamos a elegir esta porcelana blanca. ¿Y cómo vamos a aplicar esta apariencia a nuestra taza? Hay tres opciones. La primera opción es darle clic derecho, agregar apariencia a la pieza. Como verán, hizo un pequeño cambio de color, un ligero cambio de color, y ahí se supone que ya se aplicó la apariencia. La segunda opción es dar dos clics izquierdo a esta apariencia, y también así podemos agregar la apariencia a la pieza. Y como tercera opción es arrastrar el material, la apariencia a nuestro modelo, y aquí nos dice si lo vamos a agregar esta apariencia en una cara, en una revolución o en un sólido o como componente. Para comprobar que ya aplicamos nuestra apariencia, nos vamos a ir a la izquierda de nuestra pantalla. En la opción que dice Display Manager, clic izquierdo. Aquí está ver apariencias y efectivamente aquí está la porcelana. En caso de que cambiemos de opinión, decimos, bueno, una porcelana no me gusta, vamos a eliminar la apariencia y vamos a aplicarle otra apariencia. Nos vamos otra vez al panel de tareas, apariencias, escenas y calcomanías, clic izquierdo, y ahora vamos a ponerle un vidrio. Vidrio, lustroso, texturizado, un cristal grueso, mejor este lustroso. Vamos a buscar vamos a ponerle este vidrio marrón. Aquí ya se aplicó la apariencia. Ahora lo único que falta es darle color a nuestro texto o logotipo, que viene siendo este. Y nos vamos a ir otra vez al panel de tareas, apariencias. Vamos a ir a la carpeta de pintura. Aquí hay pintura automóvil, aerosol y pintura en polvo. Le vamos a poner aerosol. Y aquí en aerosol hay pintura roja, pintura color negra. Vamos a elegir la color negra. ¿Y cómo lo vamos a aplicar en nuestro logotipo? Nos vamos a ir a la izquierda. Nos vamos a ir a la opción que dice gestor de diseño, clic. Nos vamos a la operación envolver, la seleccionamos y de nuevo seleccionamos apariencias y ya está preseleccionado nuestro material, y vamos a dar solamente doble clic izquierdo y ya quedó. Para poder visualizar mejor nuestra apariencia, nos vamos a ir a la parte superior de nuestro espacio de trabajo en el icono que dice configuraciones de vista. Y atención con esta función, ya que no en todas las computadoras se puede ver, ya que depende de la tarjeta de video que cada uno tiene, que sea compatible con el software. Y bueno, vamos a darle clic
y vamos a ver cada una de las funciones. Aquí tenemos gráficos Real View, sombras en modo sombreado, oclusión de ambiente, perspectiva y dibujo animado. Vamos a ver la primera. La segunda le da una sombra, oclusión de ambiente, perspectiva y dibujo animado. Por mi parte, esto ha sido todo y me gustaría saber si les gustó el video y también saber desde dónde nos ven para poder seguir haciendo más contenido para ustedes en un futuro. Gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima.